En Colosenses, Pablo ora diciendo, por esta razón también nosotros, desde el día en que supimos lo que estaba pasando entre los colosenses, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Escuchen, Pablo está orando por la iglesia de Colosenses diciendo, oro para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, en toda sabiduría, en toda comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Les suena eso? ¿Les suena por lo que Pablo oraba? Algo que venimos trayendo a la mesa, perseverancia, paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Así oraba Pablo. Ustedes entienden que acá no hay ninguna cuestión personal nuestra, sino que Pablo está orando por esto que estamos pudiendo identificar por el Espíritu, de que la voluntad de Dios fue reunir todas las cosas bajo una cabeza. Y de que en esa realidad Cristo es el diseño, la cabeza, y la iglesia es su cuerpo, donde todas las cosas subsisten, permanecen y están cargadas de eternidad y de sustancia. Quiere decir que para los hijos de Dios, la voluntad de Dios no es algo a saber o a descubrir, como si estuviésemos decidiendo entre dos puntos cuál es la decisión que vamos a tener que tomar. ¿Sí? La voluntad de Dios tiene que ser revelada, el velo tiene que ser quitado para entender que Dios reunió todas las cosas en su Hijo. Y eso nos incluye a nosotros. Así que contextualizar y poner en orden todo lo que el Espíritu viene notificándonos debería ser una tarea de cada uno de nosotros. Contextualizar, poner en orden todo lo que el Espíritu viene notificando debería ser una tarea de todos nosotros. Es parte, hermanos, de nuestra administración estar entendiendo y estar siendo renovados en el entendimiento de aquello que Dios está edificando. Es un movimiento. El Evangelio viene a ponernos en una dinámica de conocimiento constante. Estamos siendo renovados en el entendimiento de lo que Dios está edificando. Quiere decir que hasta ayer lo que parecía que conocíamos, hoy tiene que ser reevaluado si es que Cristo creció en nosotros. Porque hay una renovación en el entendimiento de nuestra realidad en el Señor. Así que no deberíamos pensar que nos falta algo, algunos de nosotros, para avanzar en el conocimiento de la persona de Cristo. No debemos pensar que nos falta algo. De hecho, conocer a Cristo, conocerle a Él, es el gobierno, hermanos, de una conciencia que nos está mostrando cada vez más por el Espíritu todo aquello que nos fue concedido para andar en novedad de vida. Este es el obrar del Espíritu. Esto es lo que estamos trayendo, lo que el Señor nos está hablando. El Espíritu nos muestra lo que nos fue concedido. El gobierno de esta realidad, el gobierno del Espíritu es una conciencia. Estamos siendo conscientes de la vida que portamos, de un evangelio que tiene inescrutables riquezas en Cristo para poder andar digno de las pisadas del Señor, para poder andar como Él anduvo. Hermanos, en otro tiempo tuvimos expresiones como, bueno, eso era Jesús, ¿no? Yo no. Jesús sí lo podía hacer, pero yo no, ¿verdad? Pero fuimos incluidos. El Espíritu nos está notificando que vos y yo portamos la vida del Hijo, hermanos. Este es un asunto glorioso. Quizás entre tanta repetición entre nosotros a veces lo llegamos a desvalorizar. Así que, hermanos, el Espíritu propone un andar, un caminar, que es mediante la renovación del entendimiento por medio de estar siendo identificados todo el tiempo con la realidad de Cristo. ¿Sí? Es decir, somos hijos, pero en la medida en que somos renovados en el entendimiento por un andar en el Espíritu, estamos comprendiendo cada vez más qué significa eso. Estamos expresando ya esa realidad. Estamos descubriendo más riquezas en Cristo.
Es en la medida que somos renovados, que el Espíritu se renueva el entendimiento de esta realidad gloriosa en la que ya estamos. Pablo, cuando intenta hablar de esto, dice, ustedes se habéis vestido del nuevo hombre. No nos está preguntando, esto lo está afirmando como una realidad. Iglesia, si vos estás en Cristo, estás vestido del nuevo hombre. Esto es una realidad en el Señor. Iglesia, estás revestida de Cristo. Ahora Pablo hace una coma y dice, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, ¿verdad? Se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Una renovación, dice Pablo, en la cual ya no hay distinciones, ya no importa de dónde venís, ya no importa la familia que te crió, no importa si tenés estudios, si no lo tenés, si fuiste esclavo, si fuiste libre, no importa si sos bárbaro, si sos escita, dice Pablo, Cristo es la realidad, Cristo es el todo y en todo, y ese es el resultado de lo que estamos comprobando por medio de la renovación de nuestro entendimiento en el Señor. Estamos saliendo de hacer evaluaciones o de tener evaluaciones naturales. De porque nos aconteció esto, expresamos esto. No importa, dice Pablo, la vida de un esclavo, ni tampoco importa la vida de un libre. En Cristo todo eso fue absorbido. Ahora la identidad de la iglesia es Él. Y en esto estamos siendo renovados. Es la renovación del entendimiento, comprender un poco más nuestra identidad como casa, como iglesia. Hermanos, ser renovados es ser llevados al diseño de Dios. Ser renovados es ser llevados al principio donde Cristo es toda nuestra realidad. Tantos ámbitos de verdad, hermanos, donde estamos siendo expuestos. Tantos ámbitos, entrenamientos, reuniones, nuestra comunión entre semana, la posibilidad de poder hablar con hermanos mayores en la fe, la posibilidad de hablar con hermanos menores, descubriendo cada uno de nosotros la plenitud que hay en el cuerpo de Cristo. Todo está en la casa. Podríamos hasta trazar cronológicamente el avance que hubo en nosotros en cuanto a la profundidad de lo que por su gracia hemos podido ver, y este es nuestro entrenamiento. ¿Para qué? Para que cuando nos toque caminar, para que cuando nos toque andar o cuando nos toque correr, dependiendo de la medida de fe que hay en cada uno de nosotros, podamos hacer uso de todo lo que el Espíritu fue notificando este tiempo, hermanos. Lo repito otra vez, hermanos, vos podés andar, vos podés caminar o podés correr, y eso depende de la comprensión que tengamos del Evangelio. Eso depende de la medida de fe que tengamos del Evangelio. Pero estamos trazando una línea, estamos trayendo un orden en todo lo que Dios está hablando, en todo lo que el Espíritu nos está notificando de nuestra realidad en el Señor, para que cuando toque hacer uso, tengamos disponibles esas riquezas para traerlas a nuestras mesas. Emma me decía recién que Timoteo casi se largó a caminar, pero había caminado hace un tiempo, pero se enfermó y dice, parece que retrocedió. Estamos siendo entrenados justamente para que cuando tengamos que hacer uso de los recursos que hay en Cristo, de todo lo que el Espíritu nos fue notificando este tiempo, hermanos, podamos estar entrenados para traerlo a nuestra casa, para traerlo a nuestra mesa en forma de verdad. En forma de verdad. Esto es lo que Pablo está diciendo, hablen verdad entre ustedes. Comienzo de esta manera porque hasta para ayudar a la comprensión, hasta hemos dividido por temas las cosas. En los grupos de entrenamiento hablamos del verdadero problema, de la respuesta, del abordaje, de la edificación de la iglesia. Hasta le ponemos título a lo que compartimos, verdades espirituales en un lenguaje espiritual, para llegar a tener una biblioteca más ordenada, para que todo esto esté de manera más disponible entre nosotros, para que podamos acceder por el Espíritu a todo lo que Él está notificando. Ahora, hermanos, no podemos pensar que cuando hablamos de tener ordenado algún tipo de material estamos hablando de escritos, de PDF, de libros, ¿sí?
Es como si, o de libros que fuimos archivando de materias cuando fuimos rindiendo en la facultad. No es así el obrar del Espíritu. Estamos hablando de poder acceder a materiales que son eternos, ¿sí? No son los materiales que nosotros identificamos en nuestra cabeza, no son los escritos que tenemos en la computadora, son los materiales eternos. Es lo que se fue edificando de Cristo. Es como la transformación a la imagen de Cristo produce en nosotros un material para el crecimiento del cuerpo. El material eterno es lo que hay de Cristo en nosotros. ¿Se dan cuenta, verdad? Esto no es una biblioteca, es el conocimiento que porta la vida. La vida porta un conocimiento. Hermanos, pero sin el crecimiento de la vida, sin la renovación del entendimiento, no hay conocimiento. Y ahí es cuando nosotros podemos comenzar a operar en un ámbito de certeza y no en un ámbito de verdad. Es ahí donde nosotros empezamos a hablar cosas que son ciertas, pero no son cosas reales, pero no es una verdad que nos está gobernando. El Señor viene hablándonos de verdades espirituales, en términos espirituales, y la antítesis de esto es lo que Pablo dice: no se mientan. Iglesia, no se mientan los unos a los otros. Qué tremendo, ¿no? Porque nosotros llamamos mentira a algo que Dios no llama mentira, porque la mentira la podemos identificar obrando en la verdad de Cristo. Mentira no es ocultar algo cuando decimos una cosa por otra. Hermano, la mentira es cuando yo no estoy identificado con la verdad de Cristo. Es cuando yo estoy hablando otra cosa que lo que fue consumado en la cruz de Cristo. Hermanos, hablar verdad es confirmarnos cada uno en la realidad del Señor. Y esto debería estar pasando en cada charla que nosotros tenemos. Hablar verdad es confirmarnos en la verdad de Cristo. Hablar verdad es ser confirmados en la realidad de lo que Dios consumó. No es cómo nos percibimos. Tenemos derecho entre nosotros, por nuestra comunión, por lo que estamos viviendo, de que si un hermano se está expresando bajo sus sentimientos, bajo lo que las circunstancias lo están definiendo, podamos decirle: hermano, esa no es tu realidad en Cristo. Porque no tenemos derecho para mentirnos los unos a los otros. Porque si yo expreso algo que no es conforme a la verdad de Dios, estoy trayendo un material extraño al cuerpo de Cristo. Para hablar verdad, hermanos, necesitamos estar en la verdad, tener la verdad y que la verdad nos tenga a nosotros. Hablar verdad no es hablar palabras ciertas, sino la expresión de Cristo en nosotros. Hermanos, hablamos lo concedido. Hablamos lo concedido. Hablamos verdad cuando lo que hacemos y decimos proviene del Cristo que está siendo formado en nosotros. Hablar verdad es hablar de la medida de Cristo que fue formada en nosotros. Todo lo demás es imaginación. Es por el crecimiento de la vida. Esto es como cuando un niño quiere aprender a caminar, ¿verdad? Y las habilidades de aprender a caminar están en él, pero necesita que la vida crezca para poder hacerlo. Es así como funciona en el Señor. No es nosotros tomando decisiones de cómo hacer las cosas. En Cristo es por el crecimiento de la vida. Cuando la vida crece de Cristo, las capacidades de Él comienzan a aparecer entre nosotros. Es así como funciona. No podemos ni acelerar ni atrasar esto. Cristo tiene que crecer en nosotros. Porque si Cristo crece en nosotros y hablamos conforme a lo concedido, estaremos hablando verdad entre los hermanos. Así que cuando hablamos de una biblioteca, cuando hablamos de trazar un orden, estamos hablando de aquellas verdades que se transformaron en expresiones de vida en nosotros. ¿Se entiende? Si queremos ordenar, tener una comprensión de lo que Dios está edificando entre nosotros, es verdad, hay que trazar líneas, pero estas líneas son crecimientos de vida. Son las verdades que se están transformando en expresiones de vida entre nosotros. Por estar en Cristo, portamos la naturaleza divina. Es decir, podemos andar, podemos caminar, podemos correr, pero parece que no todo lo estamos haciendo. Por estar en Cristo, podemos poner la otra mejilla, pero parece que hay alguna dificultad en todo eso. Porque generalmente estamos más hablando de nuestras propias justicias. Podemos gozarnos en nuestras debilidades solamente por estar en Él, pero estamos
más muchas veces alimentando al viejo hombre con los argumentos frente a las situaciones temporales. Podemos expresar a Cristo, pero generalmente o muchas veces, y esto lo hablo de manera personal, estamos magnificando más nuestros problemas personales. Claro, uno llega a la conclusión de que accedemos solamente a aquello que por el crecimiento de la vida en Cristo se nos fue otorgado. Por eso que necesitamos que Cristo crezca en nosotros. La medida de Él que haya formado en nosotros es la medida de verdad. Todo lo otro, hermanos, es lo que tiene que ir a la cruz. Así que yo quiero hablar verdad entre nosotros para que esta verdad nos pueda absorber y para hacer una expresión de esta verdad. Así que notificar esto que Pablo está diciendo, decirnos entre nosotros, hermanos, que en esa cruz el viejo hombre ya fue despojado. Yo quiero hablar verdad. Esta es la verdad de Dios, que en la cruz de Cristo el viejo hombre, junto con todos sus hábitos y todas sus pasiones, encontró su fin. Iglesia, en la cruz de Cristo el viejo hombre fue demolido. Las pasiones del viejo hombre fueron demolidas por la cruz. En la cruz fuiste reconciliado con el Padre. Ahora podemos sentarnos a la mesa como hijos, a disfrutar nuestra realidad en el Señor. Por favor, no pensemos que en este mundo no vamos a tener aflicciones. Hermanos, en este mundo tendremos aflicciones, pero Dios ha dicho que ha vencido al mundo. Hermanos, estamos buscando estabilidad en un mundo que fue vencido. De ahí surgen muchos de los males. Nosotros estamos queriendo encontrar estabilidad en un mundo que fue vencido. Si buscamos estabilidad en lo terrenal, hermanos, estaremos ahogando la vida del Espíritu. Yo no sé ni cómo comunicar esto, pero solo sé que si nosotros estamos buscando acomodarnos en lo terrenal, vamos a estar ahogando todo lo que el Espíritu quiere traer a luz en nuestro día. La estabilidad de la cual estamos hablando como iglesia, hermanos, está en Cristo, está en el nuevo hombre. Y cuánto hay de Él en nosotros será aquello que los vientos y el ímpetu de este mundo y el sistema conmovible de este mundo no va a poder tocar. Lo único estable en nosotros es la medida de Cristo que se haya formado. Así que yo, hermanos, dice Pablo, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y estuvimos compartiendo acerca de esto. Necesitamos avanzar en la madurez de nuestra realidad en el Señor, pero necesito volver a hacer esta pregunta entre nosotros para ver si estamos entendiendo lo mismo, si por gracia de Dios estamos todos pudiendo ver esta realidad. La pregunta es si estamos dispuestos a tomar la cruz. La pregunta es si estamos dispuestos a comer la palabra de la cruz entre nosotros. Hermanos, porque cuando gustamos de esta palabra, todo aquello que nosotros llamamos mundo, nuestro mundo, va a ser crucificado. Lo vuelvo a repetir otra vez. Porque si estamos dispuestos a comer la palabra de la cruz, todo aquello que yo llamo mi mundo, todo aquello que está frente a nosotros, va a ser crucificado. Si estamos dispuestos a identificarnos con Cristo, si estamos dispuestos a avanzar en esta realidad, hermanos, tenemos que ser conscientes que estamos dispuestos a identificarnos con la muerte de Cristo. Identificarse con la realidad de Cristo es estar bautizados en una muerte para operar en la resurrección de Él y para andar en novedad de vida. Es imposible que nosotros pretendamos traer al hombre estable a nuestro día, la expresión de Cristo a nuestro día, para que todo sea alterado sin pasar por el bautismo en su muerte, sin estar sumergido en la muerte de Cristo, donde todo lo que vos conocés como tu vida va a quedar sepultado en Él. Lo temporal es inestable, hermanos. No te sorprendas si hoy estás acá y mañana estás allá. Es así como funciona el mundo. Yo no sé cuál es tu expectativa en torno a eso, pero no tiene que estar puesta ahí. Dios no está interesado en estabilizar lo temporal. Hermanos, Dios no está interesado en estabilizar este mundo, lo temporal. Si no, no hubiese enviado a su Hijo.
Porque cuando Dios envió a su Hijo fue para trasladarnos de lo temporal a lo eterno. Fue para sacarnos de acá y llevarnos acá. Y nosotros estamos buscando que Dios acomode esto. Dios está interesado en formar a Cristo en nosotros, hermanos. Y por más que sea una frase que la repetimos constantemente, no entendemos todavía la dimensión. Por eso necesitamos ser renovados en el entendimiento. Claro, nosotros llamamos estabilidad a cuando obtuvimos el título, ¿verdad? Sí. ¿Qué mamá del pueblo, por lo menos donde yo venía, ¿no? Dice, andate a la ciudad, tenés el título, ¿no? Te recibís y ya estás seguro para toda la vida, ¿no? O sea, así nos criaron a nosotros. Sí, no irte de tu casa a los 18 años era el fracaso. No, claro, llamamos estabilidad a tener un título, a trabajar 8 horas, a un ingreso mensual, a tener salud y dentro de todo disfrutar las cosas de este mundo, estable, ¿no? Nada extraño. Pero el Señor está siendo insistente en esto con nosotros. Hermanos, la cruz va a terminar con todo eso. La cruz vino a terminar con todo eso. A sacarnos del engaño y a llevarnos a la verdad para ser una expresión de la realidad del nuevo hombre. Estamos hablando de otro ámbito. Un ámbito donde el Señor puede decir, iglesia, no se preocupen por nada. ¿Verdad? Así lo dice el Señor. Si ustedes están acá, si esta realidad está gobernando su vida, si ustedes están reconociendo el nombre sobre el cual fueron incluidos, la cabeza sobre la cual está gobernando, iglesia, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Oren por todo. Pablo dice, nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, hermanos. No. Sino el que procede de Dios para que sepamos la vida que portamos, lo que por su gracia nos fue concedido. Esto es precisamente lo que estamos hablando. Esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras enseñadas por esta sabiduría, por la sabiduría de este mundo. Este mundo tiene una sabiduría que crucificó al Señor, sino con palabras que nos enseñan el Espíritu, acomodando lo que es espiritual a lo que es espiritual, llamando estabilidad a lo que Dios llama estabilidad, a lo que no puede ser tocado por nadie. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que, hermanos, yo estoy junto a ustedes ante el desafío de hablar lo cierto o expresar verdad. ¿Y cuál es la diferencia, ¿no?, entre una y la otra? Esto lo venimos repitiendo. Bueno, son dos bibliotecas distintas. Contienen materiales distintos. Una es terrenal, la otra es espiritual. Una habla palabras de sabiduría humana, la cual crucificó al Señor, y la otra opera en sabiduría divina. Una es imaginación, la otra es realidad. Esta ignora la cruz, esta la hace imprescindible. Esta sabiduría hace de la cruz algo imprescindible para poder hablar verdad. Lo cierto, hermanos, es que lo cierto divide el cuerpo, pero la verdad lo edifica. La verdad edifica el cuerpo. Es por eso que estamos trayendo algunos términos entre nosotros a consideración. No se mientan los unos a los otros, ¿sí? No hablen otra cosa que no sea conforme a lo concedido. No hablen entre ustedes otra cosa que no sea la realidad de lo que Cristo consumó. Llamen lo que no es como si fuera, porque ustedes están viendo lo que el Espíritu está viendo. El Espíritu está viendo a Cristo, a un Cristo perfecto formado en nosotros. No llamemos a otra cosa. Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor. Hablando, la iglesia habla la verdad. Así crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, se produce el crecimiento. ¿Se entiende? El orden es cuando todo está asido a la cabeza. El orden es cuando todo está sujeto a la cabeza. No es un mueble donde nosotros guardamos nuestros apuntes, ¿verdad? Sino que hablamos de lo concedido como una obra del Espíritu. Cuando la vida de Cristo está siendo formada en nosotros, empieza a ocurrir un orden, hermanos. Un orden que empezamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual.
hablamos verdades espirituales en términos espirituales. Una biblioteca que se parece más a un cuerpo. A un cuerpo. Dios está edificando su cuerpo. Así lo dice Pablo, se lo dice a Timoteo. Timoteo, te escribo esto por si me tardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la columna y que es el sostén de la verdad. La verdad está retenida en la iglesia. La iglesia es lo que sostiene, es lo que le da forma, es la estructura donde la verdad encuentra cabida para ser expresada. Pero si no hay iglesia, no hay verdad para ser contenida, no hay realidad para ser dada a conocer. Tiene que ver, hermanos, con lo que ya fue formado de Cristo en nosotros, el material que Dios puede usar para la edificación de su cuerpo. El orden es cuando todo está asido a la cabeza. El orden es cuando todo está gobernado por la cabeza. Cuando en la biblioteca son los aspectos de Cristo que están siendo formados en nosotros, a los cuales tenemos acceso por el Espíritu. Así que Pablo oraba por los hermanos de Colosenses, dando gracias al Padre, porque ellos habían oído la palabra de verdad. Y esta palabra de verdad, por esa palabra de verdad que ellos habían oído, ahora ellos conocían la esperanza a la cual habían sido llamados. Ahora dice que se oía de la fe que había entre ellos, del amor con el cual se comenzaron a amar. Y traigo esto entre nosotros porque si queremos hablar de trazar un orden, de poner en sintonía, de trazar una línea, de trazar líneas de edificación, líneas de verdad entre nosotros, tenemos que ver el principio de todas las cosas. El principio, así como a los colosenses, ellos en el principio oyeron una palabra de verdad. Todo comenzó por una palabra. Hermanos, todo comienzo es por la palabra. Así lo dice Génesis, que en el principio Dios que dijo y fue hecho. Todo comienzo es por la palabra. Juan 1 dice, antes de que nada existía, ya existía la palabra. Ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios porque la palabra era Dios. Y esto es lo que estamos viendo por el Espíritu. Pero ¿qué pasó con esta palabra? Esta palabra se encarnó, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Lleno de gracia, lleno de verdad. Hebreos dice que por la fe nosotros sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que, escuchen, lo que ahora vemos, literalmente, fue hecho de lo que no podía verse. Es decir, vivimos en un mundo de sombras. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que vemos, hermanos, con nuestros sentidos, con nuestros ojos naturales, es una sombra de la realidad. Lo que vemos fue hecho de aquello que no se ve. Pero cuando oímos la palabra de verdad, hermanos, es para ser llevado de lo que se ve a lo que no se ve. Es para ser llevado de nuestros sentidos y de nuestras evaluaciones a la realidad del Espíritu, donde podemos encontrar la palabra que dio inicio a todas las cosas. Cristo, lo cual también hablamos. Claro, es una locura, porque no puede verse con los ojos naturales. Así que hemos entrenado la vieja naturaleza por años, tomando decisiones, definiendo conforme a lo que vemos. Pero ahora viene la palabra de verdad para llevarnos a lo que no se ve, para poder identificarnos con una realidad que es espiritual y para poder definirnos desde esa realidad como iglesia. Este es el gran desafío que tenemos, hermanos. No solamente de ser oidores de esta palabra, sino hacedores de esta palabra. ¿Qué significa eso? Sino dejar que esta palabra de verdad ejecute en nosotros la obra para llevarnos a ser una expresión de la verdad. Yo quiero reconocer entre ustedes, como familia, estamos considerando esto. Estamos en casa orando al Señor para ser hallados en esta realidad. Estamos aprendiendo a esforzarnos en la gracia. Estamos aprendiendo a orar porque entendemos que el Padre lo único que le satisface es cuando hay una expresión de Cristo en nosotros. Cuando hay alguna expresión del Hijo en nosotros.
Y yo pensaba en todo lo que el Señor viene trayendo, en todo lo que el Señor viene hablándonos, en esto, en el agrado del Padre, en el deseo de Dios. Está en el corazón humano, hermanos, ver al Hijo glorificado entre nosotros, ver expresiones de Cristo en paciencia, en perseverancia, en gozo, en bondad, en templanza. Pero sin duda estamos siendo expuestos a una lucha interna. Qué complejo que es ser expuesto a esta verdad y salir a la calle, ¿verdad? Qué complejo es ser expuestos a la palabra de verdad del Evangelio y ahora ir a trabajar. Qué complejo es ser expuesto a esta realidad gloriosa y ahora tener que ir a estudiar a la universidad, ¿verdad? Es ahí que necesitamos que lo que es cierto se convierta en una expresión de verdad. Es ahí donde hay una obra que es quirúrgica del Espíritu de Dios en nosotros para que lo que oímos sea una palabra de verdad. Hermanos, lo que oímos tiene que ser una palabra de verdad en nosotros. La verdad es una obra terminada en nosotros por un obrar del Espíritu que está produciendo como resultado libertad. Libertad, y esa libertad no es para hacer lo que nosotros querramos, es una libertad que nos libró del dominio de las tinieblas con todo lo que eso conlleva, muerte, pecado, Satanás, y ser trasladados al reino del Hijo de su amor. Libertad de salir de un mundo rastrero para habitar en las riquezas inescrutables de Cristo, el obrar de la verdad. Cuando la palabra de verdad es ejecutada en nosotros, cuando por una obra del Espíritu llega a ser una palabra de verdad, es un traslado, hermanos, es un traslado a Cristo. Y somos una expresión del Señor en ámbitos hostiles, pero con una estabilidad que viene del cielo, hermanos. Cuando pensaba en esto, y termino con esto, decía, Señor, cuánta gracia en el cuerpo de Cristo a la cual estamos teniendo acceso mediante ámbitos y ambientes de verdad a los cuales hemos sido expuestos. Sin embargo, no estamos pudiendo identificar esta obra en nosotros. Jesús dice, se lo voy a explicar, y les voy a hablar de la parábola del sembrador. Mateo 13:3 dice que Jesús había hablado en muchas parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino. Dice que vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre pedregales, donde no tenían mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía mucha profundidad, pero cuando salió el sol la quemó porque no tenía raíz. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron esta semilla. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, y algunas semillas al 100 por uno, otras al 70, otras al 30. Y Jesús dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Qué tremendo, ¿no? Y cuando pensaba en el obrar de lo que oímos a que esto se convierta en una palabra de verdad en nosotros, para ser una expresión de la verdad, esto que Jesús está diciendo es trascendental. Jesús está identificando distintos ámbitos donde la semilla puede caer y cuáles son las consecuencias, hermanos, de lo que impiden que esta semilla reproduzca el fruto por el cual fue sembrada. Y la primera que dice, bueno, puede caer junto al camino. Y después, si ustedes siguen leyendo la Escritura, la Biblia explica Biblia, es decir, Jesús le preguntan y Jesús le responde de manera muy sencilla y dice, miren, cuando la semilla cae junto al camino, es esto, dice, es todo aquel que oye la palabra del reino, pero no la entiende. Oye la palabra, pero no la entiende. Entonces el maligno, hermanos, viene y lo que hace es arrebata lo que fue sembrado. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Hermanos, cuando decimos que la palabra está abriéndose paso en nosotros, es que la palabra está produciendo en nosotros la buena tierra y podemos ver que lo que oímos como palabra, lo que oímos como semilla,
tiene la capacidad de alterar todo lo que somos. Hermanos, la semilla que fue plantada, la palabra por el cual todas las cosas fueron creadas, viene a trasladarnos a la realidad de Cristo. La palabra, es por la palabra que todo fue hecho. Es la palabra que Dios está hablando. Es esta la palabra a la cual debemos prestar atención. Dice que esta palabra cayó junto al camino. ¿Qué significa el camino? Hermanos, significa que hubo mucho tráfico por ahí. ¿Y qué pasa cuando hay tráfico en el piso? Es un piso duro, se endurece. Nada puede ser sembrado en una tierra donde está dura por el tráfico que hay en el camino. Nada puede ser sembrado ahí. Está hablando Jesús de la dureza del corazón, hermanos. Está hablando de que por la dureza del corazón la semilla puede quedar en la superficie. Esto explica por qué nosotros estamos expuestos a tanta verdad, a tanta palabra, pero no estamos ni siquiera pudiendo tocar alguna de estas palabras, porque la semilla permanece en la superficie y es arrebatada. Es decir, solo tarda salir de ambientes de verdad para que este pensamiento que Dios quiso sembrar sea arrebatado. Y eso es porque no estamos recibiéndola con un espíritu pobre, humilde, con mansedumbre. Hay dureza en pedregales, dijo después el Señor. Y dice, es aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, el que oye y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene la raíz profunda en sí mismo, sino es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra que recibió viene la aflicción, viene la persecución, enseguida tropieza y cae. Así explica el Señor los pedregales. Somos los hermanos rocosos, ¿no? Diríamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la semilla que fue implantada, debajo de la tierra hay mucha piedra, hay mucha roca que impide el espacio, impide el crecimiento de esta semilla. Es recibida con gozo. Nos alegramos por lo que estamos escuchando. Hermanos, pero eso que estamos escuchando tiene que producir el fruto y necesita espacio y no puede crecer Cristo en nosotros y nosotros seguir conservando nuestra vida tal cual la conocemos. Por eso Pedro está diciendo, desechen, hermanos, saquen las piedras de abajo, desechen la malicia, desechen el enojo, desechen la ira, inmoralidades, desechen, quiten las piedras porque la semilla viene a llenarlo todo. Viene a llenarlo todo, hermanos. Es eficaz en hacerlo. La semilla trae toda la intención del Padre en hacerlo. Pero está en nosotros la administración, la gestión. Desechen. Y termina el Señor diciendo, o puede caer entre espinos, y aquel en quien se siembra la semilla entre espinos, dice, es el que oye la palabra, más las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan esta palabra. Las preocupaciones de este mundo. ¿Se entiende lo que el Señor está diciendo? Lo que por el Espíritu podemos llegar a identificar por qué nosotros no estamos siendo una expresión de la verdad. Puede ser, hermanos, porque estemos con un corazón más endurecido, porque no estemos rendidos en mansedumbre a lo que Dios y a la propuesta que el Evangelio tiene para nosotros. Puede ser que haya piedras que están en la superficie, pecados individuales, malicias, enojos, preferencias, gustos, lo que yo quiero y lo que no estoy dispuesto a perder. Pero si no estamos dispuestos a perder y a renunciar, no le podemos pedir a la semilla que produzca algo que necesita el espacio para poder hacerlo. O puede ser, hermanos, que haya espinos. Todo esto está entre nosotros y en nosotros. Así que no te sorprendas, esto está en nosotros. Donde las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, vienen a ahogar el crecimiento de esta vida. Solamente estoy haciendo mención de lo que Jesús dijo, para poder identificar por el Espíritu por qué la verdad muchas veces no llega a su obra completa en nosotros. Que estemos considerando, hermanos, esto, que estemos confiados de que
la palabra que hemos recibido es eficaz en producir aquello por lo cual fue enviada. Esa es nuestra confianza, hermanos. Pero esta palabra vino no para mejorar nuestra condición en esta tierra. Esta palabra vino para librarnos del dominio de las tinieblas, de Satanás, del pecado, de la muerte y trasladarnos a la realidad de Cristo, a la voluntad del Padre, a la paz de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Qué respondemos cuando nos preguntan cómo estamos? ¿Cuál es la devolución que hacemos? ¿De dónde proviene la respuesta? ¿Hablamos de lo concedido o alimentamos lo temporal? ¿Estamos hablando verdad entre nosotros? No estoy diciendo que no podamos traer a la mesa cuestiones que nos están atribulando. Eso es parte, pero debería terminar nuestra frase diciendo, pero por la conciencia, por lo que el Espíritu está revelando. Por la conciencia del Espíritu en nosotros sabemos que esto va a terminar en una mayor medida de Cristo. Amén. Si estamos hablando, hermanos, desde lo que la verdad nos está definiendo, o estamos hablando desde cómo nos estamos percibiendo frente a las situaciones temporales. Vuelvo a repetirlo, la palabra de la cruz, hermanos, no viene para mejorarnos, no viene para hacer nuestro mundo mejor, no viene para mejorar nuestra condición temporal. La palabra de la cruz viene para trasladarnos a Cristo, hermanos, y darnos una conciencia de que todo lo que nos está aconteciendo es para un progreso del Evangelio. Necesitamos hablar verdad entre nosotros como una obra, hermanos, como una obra de lo que la verdad está produciendo en nosotros. Amén.